Muy buenas noches, estimados amigos de Onda Digital Perú. Los saluda Enrique Cornejo desde su programa Punto Crítico, que transmitimos en vivo todos los martes a las 7 de la noche por este canal. Hoy día estamos 7 de junio del año 2022, Día de la Bandera Nacional, y por supuesto, un día en que ya conocemos quién es el rival de la selección peruana de fútbol para el repechaje el próximo lunes. Dios mediante, cuando estemos en este programa la próxima semana, ya espero nos hayamos clasificado y estaremos ya planeando cómo organizar toda la campaña para que la participación del Perú en el Mundial sea un éxito. Pero todavía tenemos que pasar el repechaje y eso claramente es una situación que todos deseamos. Hoy vimos este programa, este partido entre Australia y Emiratos Árabes Unidos. Un partido, desde mi punto de vista, discreto en cuanto a muestra de fútbol. Perdón. Australia, que es un equipo que ha participado en los últimos mundiales seguidamente, ¿no?, de manera continua, tiene, me parece, ahora un equipo inferior que el que jugó con nosotros en el mundial pasado, precisamente en el grupo que nos tocó. Nosotros le ganamos 2-0 en ese partido, con goles de Carrillo y de Guerrero. En realidad, creo que, como digo, este equipo de Australia es inferior, pero no hay que confiarnos, tienen ahí 2 o 3 jugadores de nivel internacional, incluido el arquero, uno de los delanteros por ahí, y otro jugador más. Y después es un equipo, digamos, estándar, no veo una gran diferencia. Al punto que hoy, en el partido con Emiratos Árabes Unidos, el equipo le jugó un muy buen primer tiempo y en ese primer tiempo prácticamente llegó en pocas ocasiones Emiratos Árabes, pero en las pocas ocasiones que llegó estuvo a punto de meter gol, incluso el arquero destacó, el arquero australiano. Empezando el segundo tiempo, sí, Australia, aprovechando un error del equipo árabe, metió un gol, pero al minuto, al poco tiempo, Emiratos Árabes empató. Pero se notó ya que el equipo árabe estaba con una situación física de menor nivel que el de los australianos, sobre todo por el cansancio que habían tenido, el esfuerzo físico del primer tiempo. Entonces ya las piernas no le dieron y eso hizo que Australia se diera cuenta y empezara digamos, a entrar con mayor fuerza, con mayor convicción al área de Emiratos Árabes, hasta que en una jugada, me parece que dio un córner, salió una pelota que quedó ahí y el delantero australiano la empalmó, como se dice, en primera, y metió un bonito gol a el equipo árabe. Australia es nuestro rival, era previsible. Quizás es mejor que tengamos al equipo australiano, que ya lo conocemos, ¿no?, que el equipo árabe, que realmente tal vez sería mucho más complicado. Digo yo, no por buen equipo, sino por no conocerlo tanto, ¿no? Y a veces, como le pasó a Australia ahora con Emiratos Árabes, por tener esa sensación de que eres superior, terminas complicándote y exigiéndote de una manera que se te complica. Y en el primer tiempo, prácticamente Australia casi no llegó al arco árabe. Entonces, esperemos qué pasa. La selección peruana creo que está muy bien preparada. La excelente noticia de hoy es que Advíncula, que estaba, como ustedes saben, lesionado, ya ha entrenado con todos sus compañeros en el equipo titular. Igual ha pasado con Renato Tapia, lo que quiere decir que sin duda van a ser titulares en el partido de lunes. Eso es muy bueno porque está el equipo completo, con todos sus mejores jugadores, y estoy seguro que van a hacer un muy buen partido. Lo que hay que hacer es hacer una estrategia, y Gareca en ese sentido es muy bueno. Han estudiado, estuvieron ahora en Doha mirando en vivo y en directo el partido, ya han estudiado o sobreestudiado a los jugadores australianos, ya entonces estarán ya diseñando la estrategia más conveniente. Hoy día Australia jugó con un esquema 4-1-4-1.
¿no? Pero de repente no sería extraño que nos ponga el mismo sistema o tal vez un sistema de 5 atrás como nos puso Nueva Zelanda en el partido amistoso de hace unos días. Es un poco difícil cuando un equipo se defiende, ¿no? Si Australia nos sale a jugar de igual a igual y nos deja espacio, eso puede ser muy favorable para nosotros. Tenemos una buena posición defensiva, tenemos un excelente arquero y más bien nuestro medio campo y nuestra delantera necesitan espacio para poder construir y profundizar. Y justamente eso es lo que no nos dejó hacer Nueva Zelanda, porque se cerró atrás, nos invitó a ir hacia adelante y entonces estuvimos en una suerte de cerrojo donde no podíamos entrar y al final el gol vino por una situación de error que forzamos, sí, que lo forzó entre Yotun y La Padula, y al final una equivocación del defensa y del propio arquero permitió que La Padula, con la viveza de goleador, metiera el gol, porque así es el tema. Se trata de ganar el partido y se trata de aprovechar todas las posibilidades, incluyendo los errores del rival. De hecho, el segundo gol que mete Australia, el primer gol que mete Australia es un error defensivo importante, una desconcentración del equipo árabe, y el segundo gol, abona en favor del gol el hecho de que la pelota toca en un defensa árabe que estaba justo tapando al arquero. De manera que si esa pelota no tocara, probablemente el arquero lo hubiera podido rechazar. Pero al tocar en el defensa árabe, que estaba tapándole la visibilidad al arquero, la pelota se hizo a un costado, ya no pudo reaccionar el arquero y vino el gol. Entonces, en el fútbol, digamos, estos temas en partidos de esta naturaleza, no hay que buscar tanto la belleza del partido, sino el ganar. Aquí es un partido de vida o muerte. El que gana el próximo lunes pasa al Mundial, el que pierde se queda. Entonces, en ese sentido viene la dificultad, hay que estar concentrados, hay que estar preparados para una situación de este tipo. La buena noticia es que la mayoría de los jugadores peruanos ya han pasado por circunstancias parecidas, ¿no? En realidad, acuérdense que cuando nosotros estábamos en la mitad de la clasificación aquí en América del Sur para este Mundial, estábamos en último lugar. Prácticamente ya algunos habían perdido la esperanza de que pudiéramos estar en una posición adecuada. Y después, en la segunda parte de la eliminatoria, tuvimos triunfos decisivos, como el triunfo ante Ecuador, el triunfo ante Colombia, y realmente eso nos permitió repuntar, ganando puntos afuera, ganando puntos en casa, y lograr el quinto lugar que ahora nos permite estar en el repechaje. De manera que, si es por números, por estadística, por el nivel de competencia con el cual estamos llegando a este partido, Perú evidentemente es favorito. Yo creo que sí es favorito. No están llegando en iguales condiciones. Pero esa condición de favorito puede hacer que los peruanos tengan una especie de obligación de ganar y eso los puede sacar de una concentración, que es lo que ahora se necesita. Entrar tranquilos, sabedores de que las jugadas deben hacerse con tranquilidad, asegurando los pases, concentrados en la defensa y tratando de buscar ese espacio que en algún momento llega y cuando se presente, no fallar. Porque en este tipo de partidos, si se presentan 2, 3, 4 oportunidades y fallan las 4, probablemente estás perdiendo la posibilidad. Una de esas 2, 3 o 4 posibilidades claras que se te presentan en el partido, las tienes que anotar. Y si son las 4, mejor. Esa es la manera como hay que enfocar el partido, así que estemos tranquilos, estemos confiados, en el sentido de que nuestro equipo va a trabajar bien, que no se va a confiar, sino que estemos confiados en que van a trabajar con responsabilidad y que luego del partido de hoy ya va a tener una estrategia adecuada. El otro equipo también lo va a hacer, ¿no? Pero sin duda yo creo que a esa defensa australiana se le puede hacer mucho daño, ¿no? Y controlando a los 2 o 3 jugadores claves de Australia, creo que podemos lograr nuestro propósito y ganar el partido. Lo ideal es que el partido se gane en los 90 minutos originales, que es como pasó hoy día en el partido de Australia con Emiratos Árabes. En este tipo de finales, si no
Si empatas en los primeros 90 minutos, te vas a un alargue de 2 tiempos de 15 minutos cada uno, y si ahí se mantiene el empate, te vas a los penales. A eso ya es la suerte, ¿verdad? De manera que yo creo que aquí nuestro objetivo debe ser ganar en los primeros 90 minutos y ganarlo bien, con tranquilidad y con concentración. Esperemos que sea así. Claramente nos da mucha tranquilidad que el equipo esté ya, digamos, aclimatándose en Barcelona. ¿Cuál es la razón por la cual han ido a Barcelona y no están entrenando aquí? El cambio de horario y el calor, ¿no? Para un jugador profesional, un viaje, un cambio de horario, el famoso jet lag que le llaman, ¿no? En este caso con una diferencia de 6, 7 horas o más, ¿no? Hace que su nivel de rendimiento no sea el mismo. En ese sentido, si nosotros no hubiéramos hecho esta aclimatación en Barcelona, que además de estar más cerca de Qatar, es un lugar donde hay un calor tan importante como el de Qatar. Entonces, realmente fue una muy buena decisión. Ya a esta altura, llevan casi una semana o casi una semana, a esta altura de la concentración, ya los jugadores peruanos están aclimatados a la hora europea, es decir, ya no están durmiéndose durante el día, porque ya han dormido, ya se han aclimatado. Se necesitan más o menos 6 o 7 días para que el cuerpo humano se acostumbre a un horario diferente. Es decir, que durante lo que era su noche sea parte de su día, y lo que era su día sea la noche donde está, al revés de cómo estaba. Imagínense que eso se haga 3 o 4 días antes del partido. Eso hubiera sido muy lamentable, y felizmente se tomaron las decisiones. Ahora, el partido que se desarrolló hoy día, en ese mismo estadio va a ser el partido del próximo lunes. El partido que se desarrolló hoy día se desarrolló con un estadio que tiene un sistema de aclimatación. Es decir, tiene un sistema de frío. La temperatura externa debe estar arriba de los 35 grados. Y no sé cuánto estará la sensación de calor, de repente arriba todavía de esa temperatura. Es muy alta. Un atleta no puede jugar normalmente en esa temperatura. Entonces, los estadios de Qatar están preparados para aclimatar, es decir, para poner frío. No sé exactamente cómo lo hacen, pero aclimatan el estadio de tal manera que hay corriente de frío que hace que la temperatura baje a más o menos 25, 26 grados centígrados. Casi 10 grados menos, ¿no? Y 26 todavía sigue siendo una temperatura, digamos, que para nosotros es un poquito alta, pero no son 35 grados centígrados, ¿no? Efectivamente, ahí tenemos una situación que la tecnología favorece y ayuda. Por otro lado, el hecho de que el mundial, siempre los mundiales se hacen en el mes de junio, siempre se han hecho junio, julio, pero junio fundamentalmente, y hoy se está haciendo entre noviembre y fundamentalmente diciembre. Es en razón de que en noviembre y diciembre hay menos calor en Qatar. Todo tiene que ver con este tema del clima. Entonces, futbolísticamente hablando, estamos llegando al repechaje en unas buenas condiciones. Es algo, creo que diferente a lo que pasó con Nueva Zelanda, donde tuvimos el partido de ida y vuelta, y felizmente el partido final se jugó aquí en Lima, y por lo tanto pudimos estar con el equipo cuando se clasificó. Pero eso no va a ser un problema, porque así como pasó en Barcelona, donde habían 32.000 peruanos, de un total de 32.000 y algo más de asistentes al estadio del Atlético Español en Barcelona, estoy seguro que en Qatar, en ese estadio que hemos visto ahora, habrán miles de peruanos. Y habrán australianos, pero seguramente la gran mayoría serán peruanos, y ese himno nacional que se cante y esas canciones y arengas previas se harán sentir, y los peruanos sentirán que están jugando locales, lo cual es un poderoso apoyo que la afición peruana siempre ha dado, al punto que nos hemos convertido en la mejor afición del mundo, dicho por la FIFA en el último Mundial Rusia 2018. El fútbol atrae pasiones, y sin duda, para quienes nos gusta estas situaciones de posible clasificación, es un momento de emoción,
que contagia a todo el mundo, ¿verdad? Contagia a todo el mundo. Y nos hace olvidar un poco los dramáticos problemas que vivimos en el Perú, ¿no? Donde tenemos en este momento un ministro que está en principio supuestamente en proceso de ser detenido preliminarmente, me refiero al exministro de Transportes y Comunicaciones, que está siendo investigado junto con el presidente de la República, ¿no? Y además tenemos una situación con la presidenta del Congreso y unos supuestos audios y más declaraciones y colaboraciones de personas que están detenidas, que siguen dando evidencias de aparentes situaciones de corrupción, de sobornos y de otras prácticas ilícitas. Es un problema realmente que nos da duro. Y claro, el fútbol se convierte en una especie de oasis en medio del desierto, ¿no? Donde todos olvidamos por un momento lo dramático que es la situación de Perú con pandemia, crisis sanitaria, desempleo producto de la crisis sanitaria, inflación, estamos con una inflación que es al menos el doble de la que teníamos el año pasado, ¿no? Con precios de alimentos y energía bastante elevados, sin fertilizantes para iniciar la campaña agrícola, con una crisis política entre el Ejecutivo y el Parlamento, y lo más difícil de manejar, con una desconfianza total de la población con respecto a las principales autoridades. Se hace necesario, estimados amigos, frente a esta situación ya entrando en el terreno peruano y político, que surjan nuevos liderazgos. Nuevos liderazgos son nuevos. O sea, los que hemos tenido participación en la política debemos dar un paso al costado y dar espacio a líderes más jóvenes o menos jóvenes, pero que no hayan participado. Ellos son los que tienen que tomar la bandera para encontrar una salida política a esta situación en la que nos encontramos. Está claro, ya lo dicen las encuestas, que el descontento que hay con respecto al presidente y al gobierno es muy alto, está cercano al 70%. Pero que ese descontento no se traduce en las calles, porque quienes pretenden liderar la lucha en las calles contra el gobierno son políticos que ya tienen, digamos, cierto recorrido y que en este momento, injusta o justamente, están formando parte de toda la clase política que hoy, en general, es rechazada, es considerada como una clase política en la que no se puede creer, vinculada a ineficiencia, a incumplimiento de palabras o incluso a hechos de corrupción. Entonces, es un tema grave. No tener liderazgo es un tema grave. Entonces hay que ayudar a construir liderazgos. No hay que tener miedo a que haya nuevas personas y que esas personas asuman su papel, su rol en medio de esta situación tan difícil. Y yo creo que por ahí va a ser el camino en el que tendremos que encontrar salidas para esta situación tan grave. Y claro, tiene que hacerse dentro de un marco constitucional, porque somos demócratas y no alentamos ningún tipo de insurgencia que tenga una situación que rompa la democracia y la libertad. Yo por lo menos soy consciente de cuánto nos ha costado volver a la democracia y por lo tanto hay que cuidarla. Y siempre con un criterio. La democracia, con todos sus defectos, es mejor que cualquier dictadura. Y cualquier dictadura, aunque parezca bonita en un principio, termina convirtiéndose en autocracia, en abuso de poder, en pérdida de libertad y sobre todo en mejor, digamos, nivel de vida para los autócratas, para los dictadores disfrazados de demócratas, y empeoramiento del nivel de vida de los pobres, de la mayoría, que son en nombre de los cuales se hacen estas intervenciones antidemocráticas, estas intervenciones que solo están permitiendo o privilegiando el interés de un grupo pequeño, de algunos pocos, o de algún partido político o alguna agrupación. Entonces, estamos en esa situación y bueno, estamos entre el fútbol, que hoy nos tendrá entretenidos durante una semana, porque vaya usted, a ver, si nos clasificamos como espero, y casi estoy seguro que nos vamos a clasificar el próximo lunes, en realidad es una hazaña clasificarse 2 veces seguidas al Mundial de Fútbol, estando con una situación como la que tenemos a nivel de país y con un campeonato de fútbol local bastante mediocre, hay que decirlo. Realmente es un mérito tremendo. Y hay que darle su espacio a este mérito. Pero
no nos resuelve el problema principal y no sería raro que en este periodo entre este partido y el día del partido del repechaje pasen muchas cosas en la política de uno y de otro sentido, porque se va a aprovechar que estamos concentrados en el fútbol para vaya usted a saber qué cosa pasa. Hay que estar atentos. Mientras tanto, vamos a hacer un primer espacio en nuestro programa y volvemos en un momento en la segunda parte. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera. Recuerda que tienes una cita íntima conmigo, pero ahora en un nuevo horario, los días lunes de 7 a 8 y los jueves de 8 a 9 de la noche. Déjame tus inquietudes, tus preguntas al WhatsApp 9999-03150. No te olvides, tenemos una cita íntima. Hola, soy Omar Sar y todos los viernes a las 18 horas transmitimos nuestro programa El Constitucional por Onda Digital, canal 18.4 de televisión digital abierta en Lima y por Cable Más en el canal 791. Pero también se transmite a través de nuestro Facebook, Omar.Sar, y de las plataformas de Facebook y de YouTube Onda Digital Perú. Ya sabes, El Constitucional, viernes, 18 horas. Te esperamos. Bien, amigos, continuamos con Punto Crítico. Hemos estado hablando un poco del fútbol y la crisis política para ver los contrastes que tiene nuestro hermoso país, pero a veces confrontando situaciones difíciles para los peruanos, ¿no? Y esto pasa, estimados amigos, mientras el mundo está cambiando. Estuve revisando esta semana todo lo que se está discutiendo últimamente en las principales instituciones multilaterales mundiales, ¿no? Por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en lo que se discutió en el foro de Davos del Instituto de Competitividad o el Foro Económico Mundial o el World Economic Forum, como le llaman, en lo que está discutiéndose en la Organización Mundial de Comercio. En pocas palabras, quisiera explicarles cómo está el mundo económicamente en este momento y políticamente. Primero, hasta el año 2019 estábamos con los problemas normales, no estábamos en el mejor de los momentos en la economía mundial, pero no estábamos en una crisis que pudiera aparentemente preocuparnos. El 2020, de la noche a la mañana, se explicita en los primeros meses una pandemia que nunca habíamos tenido en la historia mundial. Una pandemia, han habido pandemias anteriores, claro, pero esta es la primera pandemia en un contexto de globalización, lo que significa que, así como con la globalización, las velocidades para las comunicaciones, para la información, para la productividad son altas, así también el contagio de la pandemia ha sido veloz, ha sido tremendo y ha originado millones de muertos y millones de contagiados en todo el mundo. La pandemia nos tomó por sorpresa y el mundo en general demostró que no estaba preparado para una pandemia de este tipo. Ni siquiera los países más avanzados en sus economías, que tienen sistemas de salud pública de primer nivel muy competitivos, ¿no? Pudieron evitar que falleciera mucha gente. La principal razón es que el nivel de contagio del virus tuvo una velocidad tal que, digamos, no pudo ser contrarrestada eficientemente casi en ningún país, porque el tiempo para tener las primeras vacunas necesariamente demoraba mínimamente un año y medio. La gran lucha que se ha producido aquí, y es también un mérito, ahora lo podemos decir, que no se valora mucho en este momento, pero se valorará en los próximos años, es que lo que normalmente se hacía en 6 o 7 años,
que es el periodo normal en que una vacuna está lista para ya ser puesta a nivel de usada por el gran público, ¿no? En este caso, prácticamente en un año, entre un año y un año y medio, ha estado ya desarrollada la vacuna y procesos de vacunación mundial en todo el mundo. De manera tal que ahora estamos mejor posicionados frente a la pandemia porque una buena parte de los habitantes del planeta ya se vacunaron, ya nos vacunamos, ¿no? Yo, como mucha gente de mi edad, estamos ya con 4 dosis, ¿no? Y seguimos cuidándonos, por supuesto. Y a nivel de 2 dosis está más del 80% de la población objetivo. Pero como esto es globalizante, global, ¿no? Todavía hay en África países muy pobres que tienen menos del 20% de su población total vacunada. Y mientras haya países con tal cantidad de población que están en vacuna o ya generaron sus propios anticuerpos o siguen exponiéndose a los contagios y que forman nuevas cepas, nuevas variantes que van mutando. Los virus estos son muy hábiles para ir mutando en el camino. A veces se hacen más resistentes a las vacunas que ya están establecidas. Entonces hay que ir cambiando. Miren, eso pasa ya. Por ejemplo, la influenza, que cuando ataca también y puede ser muy dura e incluso llevarte hasta situaciones de vida o muerte, ¿verdad? La influenza tiene una vacuna que a principios de cada año está lista para ponerse, ¿no? Y cada año sale la nueva versión de la vacuna porque durante el año se incorporaron las nuevas cepas que han sido encontradas en diferentes países. Entonces las vacunas van incorporando esas cepas para que las vacunas también puedan contrarrestar las nuevas variantes. Algo de eso va a pasar con el coronavirus, ¿no? Finalmente, cuando ya se logre de alguna manera controlar esta situación a nivel global, quedará pues una vacuna reforzada que tendremos que ponernos cada cierto tiempo. De hecho, como se pone en el caso de la influenza, ¿no? Y quedaremos con este tema ya incorporado dentro de la dinámica normal de la vida de los seres humanos. Pero mientras tanto, esa pandemia que nos mandó a la casa a todos en el mundo durante varios meses, ¿no? Paralizó prácticamente la actividad productiva. Y con ello los empleos y los ingresos y el de vida de toda la gente. Los gobiernos tuvieron que adoptar medidas de emergencia para ayudar a la gente a sobrevivir esa situación tan extraordinariamente negativa. Aquí en el Perú se implementaron los bonos alimenticios, recordarán ustedes, ¿no? Y desnudó también las dificultades y las precariedades de los sistemas de la salud públicas. Recuerdan ustedes cuando en el Perú no había oxígeno, ¿no? No habían camas UCI, ¿no? Y había que esos detalles desarrollarlos para recibir las nuevas olas mejor preparados. O sea, no habían vacunas, pero tampoco habían camas y tampoco había oxígeno cuando habían camas. Y luego tampoco había el personal especializado para las camas UCI, porque no es cualquier personal de salud el que puede ir allí, tiene que estar preparado. Entonces, en realidad ha sido muy difícil ese año 2020. Y económicamente, el Producto Bruto Interno cayó en todo el mundo, curiosamente, excepto en China. China, que fue donde se originó el virus, no cayó, creció algo ese año, y este año 2022 ya todos los países han recuperado. Se llama el efecto rebote, ya lo expliqué en algún programa, pero ese efecto rebote no es un nuevo crecimiento, es la recuperación de lo que ya está, porque aquí también hay otro fenómeno, otra característica peculiar de esta crisis sanitaria, y es que esta crisis sanitaria se da sin malograr la infraestructura, la capacidad productiva y tecnológica de las industrias, de las empresas y de los países. Por ejemplo, me explico. Si hay una calamidad, como puede ser natural, como puede ser un terremoto, un tsunami, un fenómeno El Niño, un aluvión, una inundación, eso malogra la infraestructura. Y si yo tenía un hotel, una fábrica con mis maquinarias, viene el aluvión, el terremoto, me destruye la fábrica con la maquinaria. Entonces yo tengo un tiempo que para poder volver a trabajar tengo que recuperarme de esa
situación volviendo a comprar maquinaria, reconstruyendo mi infraestructura. Eso demora más. Entonces, en este caso, la pandemia no afectó máquinas ni edificios, afectó seres humanos. Entonces las fábricas estaban intactas, con sus máquinas intactas, pero los seres humanos no podían ir a la fábrica porque se contagiaban. Y eso es una cosa inédita, no ha pasado en otras crisis. Pero entonces, cuando ya vinieron las vacunas, ya empezamos a salir de casa y volver a cierta normalidad en las fábricas, en las oficinas, entonces rápidamente pasó un fenómeno que también es atípico. ¿Cuál es el fenómeno? Todos queríamos recuperar el tiempo perdido, con las máquinas intactas, con las fábricas intactas, ¿no? Y con los seres humanos regresando ya a trabajar. Entonces se produjo una presión de demanda. O sea, por un lado, las empresas empezaban a producir, tratando de manera así inusitada de recuperar los 12 meses perdidos. Y eso tuvo dos efectos. El primer efecto es que lo que producías y comercializabas a través de los barcos, de los aviones de carga durante un año, ahora lo querías comercializar en 3 meses. Y todos demandaban espacios de bodega marítima, de bodega aérea, ¿no? Para transportar lo que querías vender. Querías correr haciendo en 1 o 2 meses lo que normalmente hacías en 2, 6, 8 meses, ¿no? Entonces se produjo lo que se llamó la crisis logística, la crisis del transporte, porque los buques no podían atender todos los pedidos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, algunos se quedaban atrasados, algunos pedidos se quedaban atrasados y algunos se quedaban sin poder ser atendidos. Entonces, eso originó una presión también en los precios. A lo que hay que agregar que ya había, antes de la guerra de Ucrania-Rusia, un problema energético. Había ciertos conflictos en las zonas de producción petrolera y el precio del petróleo empezó a subir. El precio del petróleo no ha subido recién ahora con la guerra entre Ucrania y Putin, o Ucrania y, bueno, está bien, entre Ucrania y Rusia, pero es Putin, ¿no? Sino empezó a subir antes, producto de otras circunstancias estructurales. Entonces, esa combinación de un deseo de crecer o de recuperar el crecimiento después de haber estado parados, ¿no? Ese deseo lleva a una crisis logística, lleva a una cierta inflación empujada por el precio del petróleo y también por esta demanda, porque así como las empresas tratan de vender lo que no vendieron, también las familias tratan de consumir lo que no consumieron. Y el 2021, el Producto Bruto Interno se recupera, pero se recupera fundamentalmente impulsado por el consumo, ¿no? La demanda fundamentalmente impulsada por el consumo. Y entonces no hay nueva inversión. La inversión ya estaba y simplemente se empezó a usar la capacidad instalada que había quedado ociosa. Pero como hay una presión de demanda y la oferta no puede responder a esa presión de demanda de manera contadas, de manera inmediata, se produce una situación de inflación. Entonces, a la pandemia que había generado ya un problema de desempleo muy fuerte, porque muchas de las actividades que se reactivaron en 2021 se reactivaron sin demandar los empleos que antes demandaban. Es muy sencillo. Miremos, por ejemplo, un centro comercial. En un centro comercial antes habían varias personas que nos asesoraban para la venta. Podíamos preguntarles, oiga, ¿dónde está esta talla? ¿Tiene este otro modelo? Ahora tú vas a un centro comercial, no hay nadie. Hay unas personas que están reacomodando lo que se ha puesto en las zonas de ropa fuera de su sitio, pero ellos no son especialistas en el tema. Ya no hay los asesores de ventas que vendían como antes. Se han reducido a su mínima expresión. Y ahora los centros comerciales más bien están estimulando que compres vía online, los catálogos virtuales. Entonces te dicen, hay esta oferta, 20, 30% de descuento, pero si lo compras online. Si vas a la tienda, tienes que pagar el precio normal. Y resulta que a veces te dicen, hay tanto de oferta, vaya a la tienda, pero ya son las tallas y los modelos que no salen, ¿no? Que están ahí con una cierta rebaja, porque lo más importante se vende a través del catálogo virtual, se vende online.
Eso pasa en los centros comerciales. Entonces, mucha gente que antes trabajaba hasta el 2019 en los centros comerciales, ya no trabaja en los centros comerciales porque ya no los están buscando. Los restaurantes han reactivado, pero han reactivado con ciertas restricciones. Restricciones de espacio, digamos, no pueden usarse todas las mesas, no pueden usarse todos los espacios, porque hay que mantener un cierto cuidado sanitario. Entonces, no todos los mozos han sido contratados nuevamente. Los chefs y todo lo que lo significa están contratados en una parte, pero no en su totalidad, ¿no? Las empresas de turismo y de transporte han, digamos, mantenido niveles de sobrevivencia, pero el turismo está muy afectado en todo el mundo. Miren, en el 2019 llegaron a venir a Perú 5.200.000 turistas extranjeros. En el primer trimestre de este año solo han venido 500.000. Si eso se multiplica por los 4 trimestres, esto significaría que estarían viniendo, en el mejor de los casos, 2 millones de turistas extranjeros, menos de la mitad de los que vinieron en el 2019. Eso significa menos trabajo para los guías, menos trabajo para los restaurantes, menos trabajo para los hoteles, para las líneas aéreas, menos trabajo para los que trabajan en los circuitos turísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, si vamos encontrando en los bancos también te envían básicamente a que hagas todo por el app en tu celular, o que lo hagas por el cajero automático, por el ATM, y así en cada uno de los sectores podríamos ir viendo los cambios profundos que se han producido dentro de la pospandemia en cuanto al empleo. Se han perdido millones de puestos de trabajo, muchos de los cuales eran formales, y eso ha acrecentado la problemática del desempleo y subempleo en el Perú. Y en todo el mundo, pero en el Perú de una manera mucho más importante. Entonces, pandemia, inflación, ¿no? Inflación importada en su mayor parte, y en medio de esa situación viene la guerra China-Putin. ¿Y por qué la guerra entre Rusia y Ucrania se vuelve un tema mundial? Primero porque tenemos que solidarizarnos con Ucrania. Lo que está haciendo Rusia ahí es una crisis humanitaria, es un genocidio, es un abuso dictatorial, ¿no? en pleno siglo XXI. Pero después, porque entre Rusia y Ucrania hay allí una zona productiva mundial que es muy importante a nivel mundial en la generación de energía, sobre todo de gas, y en la generación de producción de alimentos y fertilizantes. Conclusión: afectada la zona, una parte de la oferta mundial por la guerra, entonces tenemos menos fertilizantes, menos alimentos y menos energía disponible para vender. Entonces, por una ley de oferta y demanda, si la oferta baja, la demanda sigue en su nivel, los precios se van para arriba. Y eso es lo que ha pasado. El barril de petróleo, que hace unos años estaba en $40, hoy día sobrepasa los $100, ¿no? Y eso ha subido todos los costos de transporte, sube todo, ¿no? Y automáticamente también a los países que importamos, como Perú, petróleo, nos da un golpe muy fuerte, ¿no? Al mismo tiempo, a los países que exportan petróleo, como Venezuela, les da un alivio temporal. Yo diría que entre las consecuencias negativas del incremento del precio del petróleo, no solamente está la inflación mundial y la inflación derivada de la energía, que nos afecta a todos y en Perú nos afecta mucho, sino está también un regalo no merecido de la dictadura en Venezuela con el gobierno de Maduro, que hace que temporalmente tengan más dinero por el petróleo que exportan y, por supuesto, más dinero para seguir subsidiando, para seguir pagando las prebendas a quienes los apoyan y manejando un gobierno que solamente le está haciendo daño a Venezuela. Muy bien, o muy mal. Pero bueno, eso es lo que pasa. Entonces, crisis sanitaria, inflación, guerra Rusia-Ucrania, es decir, llueve sobre mojado. 3 crisis simultáneas que cuando hacen un efecto, las 3 producen una situación muy complicada para el mundo, para todo el mundo y para la economía peruana en particular también. Ahora, si la crisis mundial es para todos, a unos los afecta más que a otros. Por ejemplo, a nosotros no nos afecta tanto
en el tema económico por el lado fiscal. ¿Por qué? Gracias a Dios, porque todavía, por lo que hemos hecho en los últimos 20 años, tenemos un manejo fiscal con suficientes reservas y prudencia fiscal y con recursos que nos permiten atender esta situación de emergencia, ¿no? Y en el lado monetario nos afecta, pero no nos afecta tanto como nos afectaría si no tuviéramos un banco central independiente, autónomo, técnico, que ahí está trabajando todos los días para tratar de estabilizar nuevamente los precios y que vuelvan a su nivel de 2 o 3% de inflación anual y no de 6 o 7 y hasta 8% como está en estos momentos. Eso es una buena noticia, pero la mala noticia es que el tiempo que hoy dedicamos a la crisis política, a discutir que los ministros son mediocres, que están acusados de diversos temas, incluido corrupción, que el país no funciona, el gobierno no funciona, que la compra de fertilizantes finalmente se cortó, se estaba haciendo mal y se volvió a foca cero, ¿no? El desmanejo de la acción pública por la inoperancia de quienes están dirigiendo es impresionante. Entonces, mientras la crisis mundial se produce, con todas las implicancias que esto tiene, y ahí no podemos decir que el gobierno es el culpable, porque es una crisis exógena, la crisis mundial, pero sí la situación de debilidad en que nos encuentra entretenidos en una agenda mediocre sin mayor importancia para lo que le interesa a la gente, sí nos significa un altísimo costo de oportunidad que, lógicamente, nos impide concentrarnos en hacer las cosas que deberíamos hacer bien, ¿no? Por ejemplo, ya estos fertilizantes deberían estar aquí. No es problema de recursos, es problema de que no se ha hecho un trabajo adecuado para traer los fertilizantes a tiempo, pagando los precios mayores que hoy valen, porque eso es la situación. Pero la campaña agrícola no puede esperar. Cuando hay que sembrar, hay que sembrar. Y si no tienes el fertilizante, vas a sembrar menos. Y si siembras menos, va a haber menos producción de papa, de camote y otros productos que son básicos en la canasta familiar y que se producen en la agricultura peruana. Así que esa es la situación en la que nos encontramos en este momento en el Perú, en medio de una crisis mundial que he tratado de explicarles por qué está en esa combinación de factores. Vamos a hacer un espacio nuevamente y regresamos en un momento para la última parte de nuestro programa. Algunas veces es formal, otras es más casual, a veces es pícaro, pero siempre muy entretenido. Por fin es hoy, con Hamilton Segura, por Onda Digital Perú, canal 18.4, también por Cable Más, canal 791 y por Facebook. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Estamos de vuelta, estimados amigos, en la última parte de nuestro programa Punto Crítico. En las dos anteriores hemos hecho una reflexión sobre la coyuntura peruana, primero, tanto deportiva como política, así de variado es este programa, y en el segundo bloque hemos hablado de la economía mundial y sus efectos en la economía peruana. Quiero referirme en este último bloque a algunos conceptos económicos que quiero explicarlos lo más pedagógicamente posible. Primero, ¿qué es lo que busca un país? Ahí no debe haber discusión.
Un país busca que el nivel de vida de la gente, de sus ciudadanos, de su población, se eleve. Si son pobres, que salgan de la pobreza. Si ya salieron de la pobreza, que formen una fuerte clase media y que tengan la posibilidad, vía educación, vía buena salud, de seguir creciendo, progresando y mejorando el bienestar personal y de su familia. Eso debe buscar un país. Finalmente, que su gente sea feliz. En eso se traduce o se debería traducir el esfuerzo de toda política pública. Ahora bien, ese es un tema en el que difícilmente podemos estar en desacuerdo. El problema es cómo hacerlo, cómo lograrlo. Para eso, desde hace muchos siglos, y yo diría hasta milenios, la humanidad ha tratado siempre de responder a la pregunta: ¿qué es lo que genera la riqueza? ¿Cómo generar la riqueza para lograr ese bienestar de la población? Y hoy día, después de varios milenios y varios siglos de experiencias, errores, aciertos, podemos decir que la riqueza de un país está en primer lugar basada en el crecimiento de su riqueza material. ¿Cómo se traduce eso en un indicador? Bueno, en el mundo se acepta que el indicador, digamos, primero, no único ni completo, de esta riqueza es el Producto Bruto Interno de un país, ¿no? Es decir, el valor total de la producción de bienes y servicios que se genera en un territorio, en un país durante un año. Eso es el valor del Producto Bruto Interno, el famoso PBI. Si el PBI crece, ¿no?, entonces va a mejorar la situación del país de todas maneras, a que el PBI se mantenga estancado o caiga. Y para que el Producto Bruto Interno crezca, también ya la experiencia nos indica, hay solamente una fórmula. Hay que ponerle la gasolina que mueve el motor del crecimiento y que genera la riqueza, es la inversión. Y la inversión que genera el crecimiento no es fundamentalmente la inversión pública. Sí, es una partecita pequeña, pero la parte más importante de la inversión que genera el crecimiento es la inversión privada. Y por inversión privada entendemos toda inversión que no haga el Estado. O sea, ese inversionista privado, el zapatero que tiene su puesto de zapatos en el barrio, el vendedor de pescado en el mercado, el ambulante que está vendiendo con un capital de 500 soles sus camisetas o sus frazadas, ¿no? La farmacia del barrio, el restaurante que está allí, las millones de microempresas y emprendedores son inversionistas privados, la mediana empresa y la gran empresa nacional y extranjera. Y cualquier inversionista, aunque tenga 100 soles de capital o 1.000 millones de dólares de capital, tiene la misma lógica. ¿Dónde invierto mi dinero? ¿En qué proyecto? ¿En qué contexto? ¿Y durante cuánto tiempo? ¿Cuánto voy a ganar? Si invierto 100, ¿cuánto voy a ganar? ¿10? ¿20? Muy bien. ¿Y qué seguridad tengo de que mis 100 no se pierdan? No los pierda, ¿no? Entonces hay un riesgo. Puedo perder, pero trato de minimizar ese riesgo. Y entonces yo estudio el proyecto en el que me voy a meter y de ahí decido si entro o no entro. Y uno de los factores importantes es la rentabilidad, pero mucho más importante que la rentabilidad es la estabilidad de las reglas de juego y la estabilidad jurídica. En otras palabras, que las reglas de juego, las variables, las condiciones, los requisitos con los que el país o el sector donde yo quiero invertir está funcionando, no me los cambien mañana o pasado mañana, sino que durante el tiempo de maduración de mi inversión, hasta que yo recupere mi capital y obtenga mi ganancia, no cambien. Porque si cambian, ahí sí voy a perder todo. Ese raciocinio lo tiene cualquier inversionista, aunque sea muy pequeñito o aunque sea una transnacional. Entonces, la obligación de un gobierno es crear las condiciones para que haya una inversión privada que considere que es bueno invertir, que es confiable invertir, que es seguro hasta cierto punto invertir. Pueden haber inexorables situaciones, siempre riesgos, pero el Estado tiene que minimizarlos creando condiciones de estabilidad. Cuando el Estado genera más bien una narrativa, un discurso anti-inversión privada, va en contra de este proceso y lo que hace es
que no haya inversión nueva, privada, ¿no? Y por lo tanto el crecimiento o la riqueza baja. Hay un primer nivel de análisis que no sale de una especulación, que no sale de un planteamiento ideológico, sino sale de la revisión de miles de experiencias de países en todo el mundo y en la historia del mundo. Ahora, para que ese crecimiento sea sostenido, la inversión tiene que ser sostenida, y para que ese proceso sea virtuoso, tiene que haber reglas de juego claras que no estén cambiando cada rato. Facilidades para la inversión también, y seguridad jurídica. Muy bien. Entonces, por ejemplo, cuando aquí se dice vamos a cambiar la Constitución, eso es inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque los inversionistas dicen, ¿y qué dirá la nueva Constitución? Que es la gran ley de leyes, ¿no? Y si no me garantiza lo que me está garantizando en este momento, entonces yo no voy a invertir. Y hay miles de millones de dólares que se han dejado de invertir en el Perú solamente en el último año, como consecuencia de esta narrativa, vamos a cambiar la Constitución. No se va a cambiar. No va a haber la constituyente, no están dadas las condiciones. Pero el solo decirlo ya originó un daño de miles de millones de dólares. Pero ahí no queda la cosa. El crecimiento es el único generador de empleo productivo, empleo con derechos, empleo estable, en el sentido de tener empleo con seguridad. No empleo estable porque la ley me dice que no me pueden votar, no, empleo en el tiempo porque la actividad económica está asegurada. El Estado no genera empleos. Genera unos cuantos empleos para los funcionarios públicos, pero no el empleo masivo y productivo que necesita el país. Entonces, esta realidad, inversión, producción, generación de empleo y de ingresos, es una variable, es una relación de variables que hay que entenderlo. Hay que entenderlo mirando la experiencia mundial, mirando casos de países, mirando la propia experiencia peruana. Y ahí está el principal problema del gobierno del presidente Castillo. Empezando por el propio presidente Castillo y su círculo más cercano, sus ministros y los políticos que lo acompañan de Perú Libre, no entienden esto, no creen en esto y tienen la falsa idea de que el Estado puede reemplazar a la inversión privada en el objetivo de generación de la riqueza. Hasta ahí lo que la constatación, la experiencia y la teoría dicen. En adición a eso, como el mercado que la inversión privada está generando, la producción, no es la panacea, a veces se producen situaciones de monopolio o de abuso. Allí el Estado no tiene que expropiar, tiene que regular, corregir para evitar el abuso, y cuando hay abuso, regularlo para que no haya y que se corrija el asunto. Pero además, el Estado, no el mercado, es el que tiene la responsabilidad de proveer los bienes públicos: educación pública de calidad, salud pública de calidad, justicia real, seguridad ciudadana e infraestructura básica, agua, desagüe, comunicaciones, redes sociales, canales de regadío, pistas, veredas, etc. Y ese dinero, ¿de dónde lo consigue el Estado para hacer esa tarea? De los impuestos que salen como producto del crecimiento. Entonces, hay una tarea para la inversión privada y el mercado, y hay una tarea complementaria pero diferente para el Estado. ¿Es tan difícil de entender esto? Entonces, hacer una discusión mercado versus Estado, menos mercado, menos Estado, disculpen la expresión, es una reverenda tontería. Es un anacronismo y es un total desconocimiento de la realidad y de lo que ahora deberíamos ya saber a esta altura del siglo XXI. Muchos países ya pasaron estas etapas, ya están en otros niveles de discusión. No es perfecto el camino. El crecimiento no es suficiente para disminuir la pobreza y la desigualdad. Ahí tiene que trabajar el Estado, pero de la manera como lo estoy diciendo. Y por cierto, cumpliendo el artículo constitucional, artículo 58, que dice, de la Constitución peruana, que dice que en el Perú se ejerce una economía social de mercado, que la iniciativa es libre y se ejerce en una economía social de mercado. No dice en una economía de libre mercado, no dice en una economía con un Estado centralizado, no, dice en una economía social de mercado. ¿Y qué es una economía social de mercado? Una economía donde el mercado funciona, cuando no funciona el Estado regula, y donde el Estado funciona haciendo la tarea que le corresponde, de manera que una empresa privada no es la responsable de hacer carreteras o de, atender
problemas de la población pobre. Su tarea es invertir, producir, generar empleos e ingresos, ¿no? El Estado es el que tiene que atender esa tarea. Y aquí se cambian los roles o se intentan cambiar. A las empresas se les exige que paguen adicionales para obras de infraestructura y al Estado a veces se le pide cosas que le corresponde a la empresa privada. Entonces, ubicando las cosas tal como son y ordenándonos, quizás el tema hacia adelante pueda ser más manejable, pueda ser más adecuadamente, digamos, desarrollado. De hecho, yo creo que dada la situación de tremenda precariedad política que tiene este gobierno, yo creo que se están dando las condiciones para buscar una salida política constitucional, pero extraordinaria, que tendría que pasar, sea con la renuncia del presidente, sea con la acusación constitucional, o sea con alguna fórmula de vacancia o no, el adelanto de elecciones para que se creen las condiciones para salir de esta situación. Pero nada ganaríamos con un adelanto de elecciones y se va este gobierno si lo que se plantea al día siguiente es lo mismo. Mismos líderes, mismas ideas genéricas, sin contactar, sin conectar con lo que le interesa a la gente. Vuelvo con lo que empecé. Hay que buscar nuevos liderazgos en el Perú. Nuevos no significa solamente jóvenes. Pueden ser no tan jóvenes, pero que no hayan participado. Y hay que hacerlo sin temor, porque en el Perú hay mucha gente capaz. Hay que darle la confianza, hay que empoderarlos para que puedan cumplir con su responsabilidad. Y los que ya estuvimos, tenemos que ser lo suficientemente, digamos, adecuados, coherentes, para dejarlos a los nuevos. Y eso significa, si nos piden asesoramiento, darles una opinión. Pero ellos tienen que conducir, porque es el momento histórico en que nuevos líderes tomen la conducción en lo político, en lo económico, en lo empresarial. Ya es tiempo de que esto pase. Y si no, miremos las estadísticas. En la próxima elección municipal regional, que será en octubre, casi el 50% de los que irán a votar tendrán menos de 40 años. Díganme si no es necesario ya un recambio en el Perú. Muchas gracias, estimados amigos. Dios mediante, nos veremos el próximo martes en nuestro programa Punto Crítico y Dios mediante celebraremos, espero, el repechaje victorioso de Perú y su ingreso al Mundial de Qatar 2022 para que participe representando a nuestro país. Hasta entonces, muchas gracias. Muy buenas noches.